Bien. Si acá se puede. ¿Se ve la imagen? ¿Jóvenes? Sí, sí, doctor. Sí. Sí, Ok. doctor. Vamos a pasar a esta conferencia, ¿ok? Bien. Como siempre, la vez pasada también creo que en la serie blanca lo hicimos mención, el estudio del hemograma regularmente está dentro del contexto, perdón, la serie roja está dentro del contexto de lo que es un hemograma, ¿no? Ahora vamos a ver la parte de serie roja. Ya la vez pasada creo que comentamos, la célula stem cell tiene dos progenitores, un linfoide, un mieloide. El linfoide, linfocitos B, linfocitos T, bueno, las células plasmáticas, y aparte también la natural killer, ¿no? Y la serie mieloide tiene como elementos finales de maduración todo lo que son mielocitos, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, los conocidos como granulocitos, los monocitos que se convierten en macrófagos en los tejidos, la serie megacariocítica con las plaquetas y la serie roja que finalmente termina con los glóbulos rojos o hematíes, ¿no? Esto siempre para hacer mención de que en lo que es los componentes de la sangre periférica, la parte celular, están relacionados todos por tener un solo precursor común. De ahí que siempre se debe evaluar en todo su conjunto, ¿no? Esta es una secuencia de maduración de la serie roja. Los elementos que ustedes ven acá, todos los que tienen núcleo, regularmente no se debe observar en la sangre periférica, normalmente, excepto en recién nacidos. En recién nacidos sí podemos ver normoblastos, ¿no? O sea, hematíes nucleados, que regularmente son ortocromáticos, ¿no? Excepcionalmente podrá haber policromatófilos, ¿no? Pero en recién nacidos sí se puede ver hematíes nucleados como los normoblastos ortocromáticos. Esta es una coloración de, digamos que en esta vista se ve como una coloración de Reid, ¿ok? El elemento más, digamos, el precursor primario es el proeritroblasto o el pronormoblasto, y ahí viene el normoblasto basófilo, luego el policromatófilo, de ahí el ortocromático. Cuando el normoblasto ortocromático pierde el núcleo, se convierte ya en un, bueno, por esta coloración tendría que ser esto un policromatófilo, o sea, un hematíe que todavía no llega a la maduración completa, porque todavía está perdiendo los gránulos que están en la superficie y aumentando el contenido de hemoglobina, ¿no? Aunque esta parte ya está todo hemoglobinizado. Pero en esta coloración, la denominación de este elemento es un hematíe policromatófilo, ¿no? Porque se ve todavía un poco basófilo, ¿no? A diferencia del que ya es maduro, que se ve color naranja o rojizo. Si este mismo elemento, que acá está como reticulocito, se colorea con digamos, con azul de Prusia, entonces ahí sí se va a conocer como reticulocito. Se va a ver una red y la coloración va a ser en tono azul, ¿ok? No en tono rojo-naranja como son los hematíes en sangre periférica. Acá aparecería con azul de Prusia ya la red que lo caracterizaría como un reticulocito. Este elemento, que acá está como reticulocito, pero no tiene malla, el reticulocito tiene una malla, esa malla viene a constituir los restos que dejan el núcleo en el hematíe, ¿no? Y al momento de expulsarse todavía queda la superficie, y cuando se colorea con azul de brillante cristilo, se ve todavía los corpúsculos, puntos, que parece una red. Por eso se llama así reticulocito. La importancia la vamos a ver más adelante. Esta es una microfotografía electrónica donde nos da la morfología tridimensional del hematíe, ¿no? El hematíe tiene una ventaja de tener una gran extensión, ¿no? Para poder hacer la hematosis. La función principal de la serie roja es hacer la hematosis, o sea, hacer el intercambio del CO2 con el oxígeno.
algunos le han llamado, es el pulmón molecular del organismo, ¿no? Porque ahí se hace el intercambio CO2-oxígeno. Ya en forma de órgano, obviamente, esos son los pulmones, ¿no? Pero el que hace ese intercambio lo hace la hemoglobina. ¿Ok? Y esto facilita que esa gran superficie tenga una capacidad muy grande para realizar esa función, ¿no? Ustedes conocen, la hematía tiene una vida media de 120 días. Normalmente en la sangre periférica no tienen núcleo, se constituye como un disco bicóncavo. Su producción se regula por la eritropoyetina, que es el factor principal para la producción de hemoglobina y de hematíes. Aparte necesita otros constituyentes como el hierro, el B12 y el fólico, ¿no? Hay otras hormonas que también participan en forma indirecta, lo que hoy día se ha mencionado también en la sesión previa, es que también participan algunas hormonas como las sustancias androgénicas, ¿no? Las sustancias androgénicas de la testosterona regularmente tiene un efecto de potenciar la eritropoyetina. De esa forma, ya en la pubertad se hace la diferenciación de hemoglobina de varón y de mujer, ¿no? Los varones toman un valor de 1 gramo más por decilitro que las mujeres, obviamente, porque los varones tienen más testosterona que potencia la eritropoyetina, y al mismo tiempo, a esa edad, a ese tiempo, entre los 2 y 14 años, las damas, las mujeres empiezan la menstruación y eso tiende a bajar siempre un poco la hemoglobina, ¿no? La función primaria de los hematíes es el transporte de gases respiratorios. Eso se debe llevar de concepto porque más adelante cuando hagamos transfusiones, los hematíes no son para subir hemoglobina o para curar heridas u otro fin que no sea el de mejorar el transporte de gases respiratorios de CO2 oxígeno. No cuenta con lo que ya le había mencionado, una gran superficie, tiene un volumen ratio bastante alto, es un disco bicóncavo flexible, los hematíes se flexionan para el paso a través de los sinusoides, ¿no? Pasan los sinusoides y van desde el lado arterial venoso, se deforman y continúan su tránsito hacia las venas para que vuelva a llegar a oxigenarse en los pulmones. Eso es gracias a que el disco bicóncavo es bastante flexible. Cuando pierde esa flexibilidad, regularmente es retirado de la circulación por los macrófagos, mayormente en el vaso. Y eso ocurre alrededor del día 120º después de haber salido a circulación. Tiene obviamente, los hematíes tienen la hemoglobina dentro de su estructura y asimismo tienen capacidad de glucólisis como hematíe, ¿no? Bueno, estos valores, siempre que se hace la interpretación de algún examen en laboratorio, tenemos que guiarnos de los valores de referencia, ¿no? En los textos siempre van a encontrar valores diversos, pero los valores que regularmente hemos tomado, siempre lo hemos tenido todo el tiempo, estos valores, porque creo que son los que más se aplican a nuestra realidad, ¿no? Adultos en mujeres de 12 a 16, en hombres de 13 a 17, gestantes 11. En gestantes siempre, baja un punto de hemoglobina, pero en realidad la masa de eritrocitos durante la gestación se incrementa hasta un 20%. Aun cuando la masa eritrocitaria se eleva, regularmente el plasma, que también forma parte de la sangre en ese momento en la gestación, se eleva, pero se eleva un 30%. Y eso hace que en la hemoglobina varíe hacia bajar un punto, que sería más por hemodilución. Hay aumento de la masa eritrocitaria, pero el aumento del plasma es mayor aún. Entonces se produce un fenómeno como de hemodilución, ¿no? Para que la sangre pueda circular mejor, ¿no? Porque cuando está muy espesa es más difícil la circulación, lo que le sucede a los pacientes con policitemia, ¿no? Hematocrito, de igual manera, los valores que se mencionan ahí son los que regularmente usamos, 36 a 46 en adultos mujeres, 39 a 52 en varones, gestante hasta 33, menos de 33 ya se puede considerar anemia, y en niños siempre se busca una tabla para ver la edad, ¿no? Desde el nacimiento hasta que llegan pues a la pubertad, donde ya se coge el nivel de adulto, ¿no?
de los 3 parámetros, cuando dicen los hematíes casi no se usan para valoración de serie roja, ¿no? Se tiene siempre como referencia, pero los parámetros que más utilizamos son la hemoglobina y el hematocrito. De ellos, el más cercano, el que se acerque a determinar la masa eritrocitaria en el organismo, es la hemoglobina. Estos parámetros, hemoglobina, hematocrito y hematíes, son parámetros indirectos de la medición de la masa de eritrocitos que hay en el organismo, que es la forma en que es más exacta de medir la capacidad de hacer el intercambio de la hematosis, ¿no? Medirlo como masa eritrocitaria regularmente se requiere de equipos que son radioisótopos, ¿no? Utilizan radioisótopos y es más complejo hacerlo. Pero la hemoglobina, hematocrito y hematíes se expresa muy bien el estado de masa eritrocitaria en el organismo, ¿no? Por eso que se utiliza en forma regular. La anemia, bueno, teniendo los valores ya podemos definir cuándo hay anemia en varones y cuándo hay anemia en mujeres, ¿no? Menos de 13 de hemoglobina en varones ya se considera anemia, y menos de 12 en mujeres, igual anemia, ¿no? Y en sí no es más que el descenso de la masa eritrocitaria, de la concentración de hemoglobina, que resulta insuficiente para aportar oxígeno necesario a las células, ¿no? Esa es la definición textual, ¿no? Los datos clínicos ya los conocen, que palidez, anorexia, anemia, palpitaciones, claudicación, calambres, pulso arterial incrementado, empiezan a hacer, bueno, cuando la hemoglobina baja rápidamente, suelen hacer taquicardia, ¿no? Si la caída de la hemoglobina es lenta, entonces el paciente se va compensando y usualmente no suele hacer taquicardia, a pesar que pueda presentar hemoglobinas muy bajas, ¿no? Otros trastornos visuales, cefalea, sensación de mareo, vértigo, alteraciones de conducta, tinnitus, trastornos digestivos, hipersensibilidad al frío, tienen un poco más de frío, hay amenorrea cuando las hemoglobinas son muy bajas, disminución de la libido, ¿no? Las determinaciones para ver cuál es el origen de la anemia regularmente lo pueden encontrar en el hemograma al que llamamos hemograma completo. Es uno de los primeros parámetros que uno debe evaluar, ¿no? Los conteos de reticulocitos, hemoglobina, ¿no? El hematocrito. Con estos 3 valores se sacan las constantes corpusculares o índices eritrocitarios. Aquí sí hay que hacer mención de que cuando se hace los índices eritrocitarios o las constantes corpusculares, los parámetros basales de hematíes, hemoglobina y hematocrito tienen que ser medidos directamente, no calculado. Usualmente se refiere mucho que la hemoglobina es 1/3 del hematíe, o del hematocrito, perdón. ¿No? Si tiene 31 de hematocrito, la hemoglobina debe estar alrededor de 10. Regularmente es así, pero esa relación se ha sacado regularmente del estudio de pacientes en estado normal, o sea, con hemoglobinas normales, pero no puede asumirse esa misma percepción, este mismo concepto en pacientes que ya están con anemia, porque esa regla ya no se cumple. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, asimismo, después de las constantes corpusculares, volumen corpuscular, hemoglobina corpuscular media, concentración media de hemoglobina corpuscular y el índice de desviación de eritrocitos, viene lo que es el recuento leucocitario de la fórmula y la segmentación para ver si hay también alteración, ¿no? Con el recuento de plaquetas. Y finalmente el estudio de lámina. El estudio de lámina es una evaluación solamente cualitativa, no da valores. El estudio de lámina clásico convencional es la observación de las características cualitativas de los componentes sanguíneos. Por ejemplo, si ven un núcleo aberrante en cualquier elemento nucleado de la sangre, sea de serie blanca, serie roja, aunque en la serie roja no se ve, excepto en ciertas excepciones. Entonces eso se tiene que describir, no se puede poner en números. Por eso las alteraciones regularmente se describen en el estudio de lámina periférica, las alteraciones que son cualitativas, lo que son alteraciones de forma, ¿no? Mayormente.
Los reticulocitos siempre ha sido un estudio de mucha ayuda porque nos ayuda a definir el origen de la anemia. Si el origen es central o el origen es periférico. Lo vamos a explicar más adelante. Los estudios de hierro, la deficiencia de hierro, los trastornos del hierro regularmente son, bueno, la patología más frecuente en el mundo de anemia es la anemia ferropénica, ¿no? Está ligado al hierro. Y ahí hay varios parámetros para evaluar, ¿no? Concentración sérica de hierro, fijación de hierro, concentración sérica de ferritina y tinción de hierro en médula ósea. De todos los parámetros que se estudian para hierro, el gol estándar se dice que es el de hierro en médula ósea. Hay que visualizar el hierro en la médula. Si se encuentra, ese es el estado férrico del organismo, ¿no? El problema es que para hacer hierro en médula hay que hacer una función de médula ósea y ese es un procedimiento un poco traumático, ¿no? Y se deja para casos especiales. Estudio de médula ósea, como ya les menciono, usualmente se puede hacer un aspirado de médula ósea y una biopsia de hueso, ¿no? Bueno, los valores ya lo conocen. Acá solamente volumen corpuscular medio, que regularmente, en general, bueno, 90 más menos 8 queda 92 a 98, pero para hablar de las alteraciones, nosotros tomamos como valor de referencia volumen corpuscular de 80 a 100. De esos valores, más de 100 macrocitosis, menos de 80 microcitosis. Y de 80 a 100, normocítico, ¿no? Tamaño normal. Hemoglobina corpuscular, 30 más o menos 3, regular, la fórmula la tienen ahí, y la hemoglobina corpuscular regularmente nos dice el estado de color, la cromía del hematío, ¿no? Porque es el contenido de hemoglobina dentro del hematío. Normalmente puede estar alrededor de 27 a 33, en algunos textos dicen 26, pero bueno, el hecho, menos de 26, usualmente uno puede catalogarlo como que tiene hipocromía, técnicamente porque tiene menos hemoglobina por hematío. La hemoglobina, concentración media de hemoglobina corpuscular es la cantidad de hemoglobina que regularmente pueden tener en el paquete de glóbulos rojos, como cuando se ven en el hematocrito, el paquete de hematocrito. En ese paquete, usualmente, más o menos el 33% es hemoglobina, ¿no? Por eso se dice que la hemoglobina es regularmente 1/3 de lo que es el hematocrito, ¿no? Pero esa relación, yo le digo, en algún momento se puede perder, sobre todo cuando hay anemia. Se cumple mayormente cuando el paciente no tiene anemia, ¿no? Es 1/3, pero cuando ya hay anemia, eso ya no se cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque regularmente puede que ya no tengas hemoglobina, una hemoglobina corpuscular media ya no tienes pues de 30, ¿no? Puedes tener 20 de hemoglobina corpuscular. El hematíe puede estar de tamaño normal, pero el contenido ya no, si es 20 ya no es 1/3, será un quinto. Y si menos de 20, entonces ya no será pues un quinto, será un sexto, o de acuerdo al nivel que tenga, ¿no? Por eso es que se pierde cuando hay anemia. Bueno, las clasificaciones ya las tienen ahí, macrocítica, las causas también, ¿no? Deficiencia de hierro, talasemias microcíticas, sideroblásticas, macrocitosis, volumen corpuscular más de 100, deficiencia fólico, B12, fármacos, anemia plástica, displasias, ¿no? Y hay que hacer, más adelante también lo vamos a ver, hay de macrocitosis, hay macrocitosis megaloblástica y no megaloblástica, que lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Y normocítica, cuando el paciente tiene anemia, pero el volumen corpuscular es normal. Y eso también hay causas diversas, ¿no? Anemias hiperproliferativas, hemolíticas al inicio, hemoglobinopatías, hemorragias, etcétera, ¿no? Enfermedades crónicas. Estos son los reticulocitos. ¿Se acuerdan al inicio en la secuencia de maduración que presentamos? Y dijimos un reticulocito, pero estaba con colorante Wright. El elemento se veía un poco más grande y un poco más basófilo. Pero ese era con Wright se ven así. Esta imagen es con azul de crecilo, ¿no? Y acá se ven estos puntos, colores oscuros en la superficie, que son restos de ARN, ¿no? Regularmente, que quedan en las membranas. Y cuando se pasa a azul de crecilo se logra visualizar. ¿Esto qué nos está diciendo?
que estos hematíes son jóvenes porque acaban de salir de la médula ósea. Y la importancia de los reticulocitos es esa. El reticulocito es un medidor de producción de sangre, o de hemoglobina, ¿no? o de hematíes, porque regularmente la producción es constante. Si baja, nos está diciendo que la médula no está trabajando. ¿Ok? Y si hay anemia y los reticulocitos están más de lo normal, de un valor normal, que regularmente es 2, 2.5 en algunos textos, entonces quiere decir que hay anemia, pero la hemoglobina, la médula ósea está trabajando para compensarla. Porque hasta 2 es para reponer lo que regularmente se pierde. Y cuando está más de 2, eso quiere decir que al haber anemia, la médula está trabajando para compensar esa anemia. Y si es así, se va a recuperar. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que medir los reticulocitos? Los reticulocitos regularmente, uno es el conteo y el otro es la corrección de reticulocitos. Hay una fórmula para corregir los reticulocitos. Y usualmente, el por qué tenemos que corregirlo es más o menos lo que les he estado haciendo este cuadro, ¿no? En ocasiones, ustedes van a encontrar pacientes o piden reticulocitos y van a encontrar pacientes así, ¿no? Van a tener un paciente por un lado que por decir tiene un hematocrito de 20 y otro paciente, digamos un paciente B que tiene un hematocrito de 40. Le pide reticulocitos y el reticulocito, el paciente A, le sale 1%. Al paciente B le sale igual, 1%. Si uno mide o si uno evalúa el valor de reticulocitos, solo el conteo, bueno, 1% es 1% y es igual. Entonces, la pregunta ahí sería, ¿no? Los dos pacientes A y B producen igual cantidad de reticulocitos porque ambos tienen 1%. Al encontrar ese mismo valor para dos de reticulocitos, 1% en el paciente A, 1% en el paciente B, ahí viene una pregunta, ¿no? ¿Los dos están produciendo lo mismo? ¿No? La respuesta viene en la siguiente lámina. No. Puede tener, este paciente A puede tener 1% de reticulocitos en porcentaje, pero al tener hematocrito de 20, sus hematíes deben estar alrededor de 2.200.000. ¿Ok? Y si yo saco en porcentaje, este porcentaje de 1%, de 2.200.000, el número de reticulocitos en valor absoluto sería 22.000. ¿Estamos? El 1% de 2.200.000 es 22.000. Entonces, el paciente A tendría en valor absoluto reticulocitos 22.000. Y el paciente B, que tiene 40% de hematocrito, por ejemplo, acá, si en este 40%, que también puede tener 1% de reticulocitos, el número de hematíes para hematocrito de 40 es aproximadamente 4.4 millones de hematíes. Una casa ha quedado, aquí sí está en números, 2.200.000, aquí es 4.4 millones. Y el 1% de 4.4 millones es 44.000. Entonces, en el conteo de reticulocitos en la lámina, como lo hemos visto en el azul de Crecilo, en el azul de brillante Crecilo, nosotros podemos hacer un conteo total y podemos decir, hay 1% en el paciente A y 1% en el paciente B. Pero eso es la parte porcentual. En el valor absoluto, el paciente A tiene 22.000 y el paciente B tiene 44.000, tiene el doble. Entonces, no podemos evaluar correctamente los reticulocitos solo por el conteo. Hay que corregirlo. Porque si no, nos da una falsa impresión. Y aquí se corrige para el nivel del hematocrito, que ahí los dos tienen, uno tiene 20, el otro tiene 40, y no es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso hay que corregirlo.
Para corregir reticulocitos se corrige para el hematocrito con respecto al hematocrito ideal. Ese es un factor. Y el otro factor es el de la salida precoz de los reticulocitos de la médula ósea hacia la sangre periférica. Los reticulocitos regularmente, al perder el núcleo, cuando son todavía ortocromáticos, se pierde el núcleo. Después de perder el núcleo, tiene una vida media de 3 días, aproximadamente, de los cuales 2 días está en médula ósea. Y un día, el último día, está en la sangre periférica. ¿Ok? Eso es en condiciones normales, por ejemplo, para el paciente con 40 de hematocrito, ¿no? 2 días en médula, un día ya en sangre periférica. Y ese día lo contamos como reticulocito en la sangre periférica. Pero vamos a suponer que tenía 40, se accidenta y pierde sangre, pierde 3 unidades de sangre, o 4, o el 50% de todo su volumen sanguíneo. ¿Ok? Entonces, en esa condición, regularmente los reticulocitos ya no van a quedarse 3 días en médula ósea. Solamente van a salir en forma acelerada y puede invertirse esa relación. Y los hematíes van a salir más precozmente, ¿no? Depende del nivel de necesidad, van saliendo más precoz. Saldrán, ya no se quedarán pues 3 días, se quedarán 2 días, 1 día y medio, 1 día, y empiezan a salir rápido. Entonces, si después lo vamos a contar en la sangre periférica y va a estar 2 días, lo vamos a contar 2 veces. El día 1 y el día 2 lo vamos a contar al mismo. Entonces, para eso también se hace una corrección, porque si no contamos doble. Por eso es que regularmente hay una fórmula para hacer el índice de producción medular corregido para el hematocrito del paciente cuando hay anemia y corregido para la migración de médula a sangre periférica en forma precoz por anemia. Y la fórmula es la que ustedes tienen acá, ¿no? Hematocrito del paciente sobre hematocrito ideal. Esto es para corregir con respecto al hematocrito. El ejemplo anterior lo han visto, uno tiene 20, el otro tiene 40, pero la producción no es la misma. Hay que corregirlo. Y es hematocrito del paciente sobre el hematocrito ideal. ¿No? Hematocrito del paciente por los reticulocitos sobre el hematocrito ideal por un factor de corrección por migración precoz de médula. Este factor es más o menos lo que nosotros estamos esbozando acá. Cuando no hay anemia, varón con 45, mujer con 40, regularmente el factor es 1. Ahí no se corrige nada porque 1 no va a mover, no se va a modificar. ¿Ok? Pero cuando van bajando, la hemoglobina va bajando, perdón, el hematocrito va bajando, entonces la salida de los reticulocitos hacia la sangre periférica se incrementa, y ya no está 1 día, está 1.25 días, 1.5 días, 1.75, 2 días. ¿No? Por ejemplo, con factor 2, más o menos es cuando el hematocrito llega en varones a 25, los reticulocitos salen precozmente y están 2 días en sangre periférica. Y cuando en mujeres está alrededor de 20, más o menos corresponde igual, ¿no? Si es mujer, tiene hematocrito 20, o tenía hemorragia, o tenía algún accidente, los hematíes salen mucho más, los reticulocitos salen mucho más precoz y pueden estar más tiempo en la sangre periférica de lo usual. Y por lo tanto se va a contar, el conteo se puede duplicar, ¿no? Y eso hay que corregirlo, y se corrige con esta fórmula. A eso se llama el índice de producción medular, ¿no? Una vez que se hace esta operación, hematocrito del paciente por reticulocitos sobre hematocrito ideal por factor, del índice que salga acá, después viene la interpretación. Si los reticulocitos, que regularmente su producción está en 1 a 2% de los hematíes de sangre periférica,
Algunos textos refieren de 0.5 hasta 2% de hematíes que están circulando en la sangre periférica pueden ser reticulocitos. ¿Ok? Entonces, al momento de que se detecta un paciente con anemia, se le pide reticulocitos, se hace la corrección. Ese resultado final nos va a decir si es que el problema es porque la médula no funciona o el problema está fuera de médula. Eso lo vemos acá, ¿no? Si después de haber corregido los reticulocitos tenemos un índice de producción medular, o sea, reticulocitos corregidos, menor de 2, quiere decir que es una anemia hiporregenerativa. En esta hiporregenerativa quiere decir que la médula no funciona. Pero si la producción de médula es más de 2, quiere decir que la médula está en buena condición, el problema no es medular y la anemia se va a compensar. A esas anemias se le llama hiperregenerativas. El problema está fuera de la médula y la médula lo va a compensar. Porque esa es la función de la médula ósea. Hacer la compensación cuando la hemoglobina o el hematocrito cae. Cuando está en buena condición, obviamente, ¿no? Las aproximaciones diagnósticas, bueno, ya lo hemos visto al inicio. Aquí a la izquierda está el estudio analítico que hemos estado viendo. El frotis de sangre periférica, aquí, como le digo, es para ver formas. Parte que es cualitativa. Aquí no hay valores, sino características, ¿no? Drepanocitos, heterocitos, esquistocitos. Esas son características cualitativas que nos ayudan a la interpretación de la posible causa de anemia o trastorno sanguíneo, ¿no? Bueno, los valores ya lo hemos comentado. Según la definición de la OMS, nosotros siempre hemos tomado esos valores en hemoglobina, cuando menos, ¿no? La vía media de los hematíes son de 120 días, ¿no? Los granulocitos, usualmente, en la sangre periférica, los granulocitos solamente están de paso. Son cuestión de horas nada más que están ahí. Algunos textos dicen de hasta 6 horas, ¿no? Y luego pasa hacia los tejidos, ¿no? Las plaquetas sí están circulando de cerca de 7 a 10 días, ¿no? Los valores de referencia, bueno, estos varían con los textos. Y esta es la producción diaria aproximada, ¿no? Niveles de hemoglobina. La producción, índices eritrocitarios, esto ya lo habíamos conversado también, ¿no? Y acá están los valores de referencia, por ejemplo, acá está en valores absolutos, porcentual y en valor absoluto, ¿no? Hay equipos que hacen la lectura directa de los reticulocitos, en los equipos automáticos. No pueden, hay equipos que leen directamente los reticulocitos y lo reporta como tal bien en porcentaje y en valor absoluto, lo cual nos facilita, ¿no? Y la corrección que acabamos de ver, ¿no? Las fórmulas. Con todos esos elementos, regularmente, ya pueden hacer el enfoque de diagnóstico de por qué se puede estar produciendo una anemia, ¿no? Esta imagen es sobre todo para ver los reportes que hacen los equipos automáticos. Todo este reporte lo hace un equipo automático en cuestión de 1 minuto, ¿no? Bueno, hay que preparar, tomar la muestra, meterlo ahí al analizador y le bota todos estos resultados. Y ustedes ven acá, por ejemplo, hematocrito 29.9, este paciente tiene anemia. ¿Ok? Volumen corpuscular 69. ¿No? Hemos dicho que el volumen corpuscular es de 80 a 100, por lo tanto acá sería microcitosis. Hemoglobina corpuscular media, 22. Lo usual es de 26 a 31, 32. ¿No? 26, este tiene 22, está por debajo de lo normal. Como tiene menos hemoglobina en hematíe, regularmente se describe como hipocromía. Y acá, concentración media de hemoglobina corpuscular es 32. No siempre, por eso les decía, no siempre se va a guardar ese tercio, ¿no? Sigue con 32, o sea, 32%, ¿no? Ahí se pierden esas relaciones de que es un tercio. El RDW, el Red Distribution Wide,
que es la amplitud de distribución de los hematíes. Los hematíes regularmente tienen un tamaño promedio que está entre 80 y 100, ¿no? Pero cuando hay patologías como, por ejemplo, en este caso, deficiencias de hierro, hay más elementos hacia el lado pequeño, porque es microcítica. Y por lo tanto, el índice de desviación eritrocitaria, que es un parámetro estadístico, se amplía. Regularmente, el RDB doble debe ser alrededor de 15 o menos de 15. Aquí tiene 18, lo que nos dice que hay anisocitosis. Bueno, en las plaquetas 331, leucocito 5.5, ¿no? Los equipos siempre les van a dar así, ¿no? Un reporte de, por ejemplo, de serie blanca, en porcentaje y en valor absoluto, para que ustedes hagan el análisis con ambos, ¿no? Ahí también lo tienen, plaquetas, es el mismo, ¿no? Y sobre las inclusiones eritrocitarias hay diversas, ¿no? Punteado basófilo, que son agregados de ARN, usualmente se pueden ver en intoxicación por plomo, anemias sideroblásticas, lo que son las displasias, en talasemias, que son hemoglobinopatías, cuerpos de Howell-Jolly son restos nucleares, que regularmente se ven en pacientes post-esplenectomizados, ¿no? El vaso regularmente es el que se encarga de sacar estos componentes, los saca de circulación, ¿no? Y regularmente no se deben ver. Cuando se ve, hay que pensar que puede ser esplenectomizado. En ocasiones también se puede ver en anemia megaloblástica, no siempre, pero en ocasiones sí, y en diseritropoiesis en las displasias. Bueno, parásitos intracelulares, paludismo, babebiosis, cuerpos de Heinz, visible con azul de Cresilo, y representa precipitación de hemoglobina, ¿no? Se puede ver en enzimopatías, glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, también deficiencia piruvato quinasa, anemias hemolíticos por fármacos u otros, ¿no? Esta gráfica se los estoy mostrando porque acá nos explica, por decir, algunas cosas sobre lo que es el hierro, ¿no? Este es el borde que es luminal del tubo digestivo, ¿no? Aquí el hierro, de hierro 3 a hierro se convierte a hierro 2 y después pasa a través de acá de esta compuerta, ¿no? Como este es el borde luminal del tubo digestivo, siempre se dice, por ejemplo, que no se debe de tomar el hierro con alimentos y menos con leche, por ejemplo, ¿no? Y la explicación está aquí en parte, ¿no? En esta compuerta. Porque el hierro con el calcio compiten por ingresar acá, ¿no? Si le dan hierro con leche o con productos lácteos, usualmente van a competir por ingresar en esta compuerta y la absorción no puede ser la más óptima para lo que se está necesitando, que en este caso sería hierro, ¿no? Eso por un lado. La otra es sobre la hepcidina. La hepcidina se produce usualmente por efectos inflamatorios. Lo produce el hígado, por eso tiene el nombre de hepcidina. Y la hepcidina regularmente deteriora la ferroportina y eso hace que ya no se utilice el hierro porque no va a haber el traspaso hacia la circulación. Entonces empieza a acumularse en los tejidos, ¿no? Y ahí usualmente la elevación de o sea, en los tejidos, uno, y el otro es, una vez que estén los macrófagos no los sueltan hacia los hematíes, ¿no? Y hay acumulación de hierro, tiene hierro almacenado, no lo puede utilizar por inflamación. A eso se llama la anemia por enfermedad crónica inflamatoria, ¿no? Que con el grupo temprano hemos estado conversando sobre esto también. Hay un término o entidad patológica que nosotros lo conocemos así, ¿no? Anemia por enfermedad crónica. En los estados inflamatorios crónicos, esto es lo que explica en parte por qué se anemiza. Y si ustedes dicen, bueno, puede tener hierro, el hierro está bien, o puede estar, lo tiene ahí, lo va almacenando, lo que ingresa, lo almacena, ingresa acá, pero ya no puede salir, ¿no? Y ese hierro regularmente se dice que no es funcional, está enclavado ahí, no lo puede sacar por la inflamación.
Para que lo use, primero tiene que tratar la inflamación y después puede salir. Y curiosamente, en estos estados, cuando hay anemia, lo que hacemos es ponerle hierro endovenoso. Se fuerza el pasaje de hierro y eso hace que empiece la médula a producir, le llegue a la médula. ¿Ok? O sea, ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos bypassando toda esta parte y estamos metiendo el hierro de frente a la sangre, ¿no? Y con eso puede llegar más hierro hacia la médula. Bueno, esto ya está un poco en desorden. El índice de producción de reticulocitos es lo que quedaba. Si es menos de 2 es hipoproliferativo, la respuesta medular es inadecuada. ¿Qué causas están acá? Deficiencia de hierro. Si no hay hierro, no hay B12 o ácido fólico, la médula no produce. Si no hay elementos primarios, no va a producir adecuadamente. En este menos de 2%, enfermedades crónicas, ¿no? No va a producir adecuadamente, no tiene condiciones. La médula ya no produce. Anemia sideroblástica, bueno, estos de acá son trastornos usualmente asociados a displasias. Anemia plásica, simplemente no hay tejido medular y no hay quien produzca. Y los mieloproliferativos, que son neoplasias, ¿no? Si el índice de producción reticulocitaria es más de 2, es hiperproliferativo. O sea, aquí hay una respuesta adecuada. La médula está bien, pero el problema está fuera de médula. Y en este caso se encuentran todos los que son enfermedades hemolíticas, las hemoglobinopatías, incluyendo las talasemias, y este índice de producción elevado también lo vemos cuando tratamos pacientes con deficiencia de fólico o B12. La respuesta al fólico B12 cuando es la causa de anemia son bien abruptas, son bien espectaculares, ¿no? Y he llegado a ver hasta reticulocitos que regularmente el valor es de 1 a 2%, o de 0.5 a 2% en sangre, hasta 60% post-estimulación o post-tratamiento para B12. Era una megaloblástica congénita, ¿no? Pero la velocidad era, o sea, la producción era pero enorme, ¿no? Bien. Hasta acá hay algunas cosas que hemos estado conversándolo. Y vamos a pasar a hacer la proyección. Y estamos para responder las preguntas que ustedes puedan tener con respecto a serie roja. ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Preguntas? ¿Preguntas que tengan ustedes del auditorio? Bueno, si no hay ninguna pregunta, creo que damos por concluir esta sesión. No sé, creo que está el doctor Vilela por acá. Si no hay... Sí, doctor, ¿alguna cosita?
Doctor, terminé la exposición. Si no hay ninguna disposición, yo creo que damos por culminada la reunión de ahora. Sí, yo creo que no hay conveniente. Muy bien. Ya Bien, se si no habló hay, de los índices corpusculares, eso es lo más importante. sí, ya lo hemos pasado a discutir. Bien, si no hay preguntas, yo creo que damos por culminada esta sesión. Gracias a todos por su atención.